Les decía Costa Rica que en esta frustración a veces de decir uno, ay, tanto que hablamos, decimos, explicamos y no pasa nada, a la hora de la hora la gente sale corriendo y siempre hay una excusa, y el hecho de hacer las cosas no debería hacer que me contagio. Yo puedo hacer muchas cosas y no contagiarme, ¿verdad? Porque guardo las medidas y hago las cosas correctas. En ese afán contactamos a Google y Apple, que colaboran. Imagínense lo que son esos dos gigantes de la tecnología en el mundo. Google y Apple, no otro, estoy hablando de Google y Apple, colaboran en tecnología de rastreo de contactos COVID-19. Y resulta que es que mucha gente me ha escrito sobre este tema y algunos me han dicho, el gobierno está haciendo rastreo de contactos usando un abaco. ¿Se acuerdan de los abacos? Bueno, cuando lo que se ocupa es una supercalculadora. Le pedí ayuda al abogado Mauricio París, ya les he introducido el tema, él es experto en protección de datos, le di el material que me había mandado Google, porque ante el atraso que ha tenido la entrevista con Google, pues entonces yo quería tratar el tema, ponerlo sobre la mesa, que Costa Rica sabe que eso existe y que si queremos o no tengamos la libertad o no, y por qué sí y por qué no, ¿verdad? O sea, con criterio y con elementos de juicio sobre el tema. A esta altura, don Mauricio, y después de haber oído al señor Rosero y de ver las proyecciones que se están haciendo, ¿cómo comenzamos el tema de Google App? Hola, Amelia, buenos días, un gusto saludarla. Me parece que, sin duda, el haber escuchado antes al profesor Rosero nos pone en un excelente contexto de cómo esto es, o esta herramienta es fundamental aún al día de hoy. Es decir, dentro de sus recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer, él dice que hay que volver a lo básico, rastreo y testeo. Y es que desde el inicio de la pandemia, recuerdo más o menos a mediados del mes de marzo, la revista Science, que es sin duda alguna el referente principal de la ciencia en el mundo, la publicación más renombrada en estas materias, traía el tema de la importancia y lo esencial que resultaba el rastreo de contactos por medios digitales para combatir la pandemia. También igual seguimos hablando del mes de marzo todavía, la misma Organización Mundial de la Salud decía que era esencial hacer seguimiento y trazado de cada uno de los contactos relacionados con el COVID-19. Entonces, la mayoría de los países comenzaron a desarrollar sus propias aplicaciones para el rastreo de contactos. Ahora puedo explicar un poco cómo funciona. Y entonces lo que sucedió es que se dieron cuenta rápidamente los gigantes de la tecnología, pues de que había una ineficiencia, es decir, de que si cada país lanzaba su propia herramienta, pues estaban invirtiendo una cantidad de tiempo importante y de recursos en hacer algo que era más eficiente si partía de una base común, ¿no? Entonces, de hecho, muchos países que lanzaron sus propias herramientas, digamos, muy temprano en el desarrollo de la pandemia, comenzaron a presentar problemas de distinta índole. Uno de esos, como usted ya lo mencionaba, y como mencionaba el profesor Rosero, es el tema de la privacidad. Por ejemplo, Francia fue uno de los primeros países que lanzó su propia aplicación, pues fue un ejemplo de cómo se hizo y se hizo mal, ¿no? Sobre todo levantó muchísimas dudas con respecto al uso de los datos de los ciudadanos franceses, ¿no? Y entonces, en esa línea, el 10 de abril, Apple y Google anuncian su alianza para desarrollar en conjunto una tecnología de rastreo de contactos, ¿no? Entonces, esto lo que significa es que los dos gigantes de la tecnología
del mundo, pues desarrollan una API, es decir, o sea, desarrollan una base de una aplicación tecnológica que puede ser utilizada por los países para el rastreo de contactos. Es decir, estas son una herramienta tecnológica que Apple y Google ponen a disposición de cada uno de los países, que son quienes, por medio de la institución que resulte competente en ese país para la lucha contra la pandemia, y entiendo que uno de los temas que pueden ser complejos en esta situación es precisamente si aquí en Costa Rica sería el Ministerio de Salud o si sería la Caja Costarricense del Seguro Social, pero cualquiera de las dos sería la que tiene el control de esa aplicación, ¿no? Entonces, en realidad es una herramienta esencial que creo yo en el desarrollo de una aplicación resuelve aproximadamente el 90% de todo el trabajo y el desarrollo tecnológico que habría que realizar. Sobre esa base, entonces, la Caja o el Ministerio de Salud se montaría para terminar de parametrizar y personalizar la aplicación, algo muy importante dentro de los parámetros que han sido fijados por Apple y por Google, que parte de la ventaja que tienen es que tienen el estándar más alto de privacidad que puede existir. Aquí igual recuerdo que más o menos a finales de marzo se habló en algún momento de este tema y recuerdo que se planteaba la posibilidad de que se utilizara EDUS, la aplicación de la Caja Costarricense del Seguro Social, precisamente para el rastreo de contactos. Eso era una opción que se discutía antes de que surgiera esta propuesta de Apple y Google, ¿no? Yo considero que probablemente los costarricenses se sentirían más cómodos en utilizar una tecnología que ha sido desarrollada por los gigantes de la tecnología versus utilizar una aplicación totalmente nativa, en donde pueden haber más dudas con respecto a la utilización de esos datos, a la efectividad de la aplicación. Es decir, cualquier persona que utilice un teléfono, un iPhone o un teléfono con tecnología Android, debería de partir del supuesto de que esta es una aplicación desarrollada por el mismo fabricante de la tecnología de su teléfono. Si utiliza su teléfono y confía en su teléfono en cuanto al tratamiento de los datos personales, pues debería de confiar en una aplicación relacionada para estos efectos, que además ha sido diseñada por o con los más altos parámetros de privacidad que pueden existir hoy día en el mundo y que ha sido además utilizada por múltiples países, como podemos ampliar ahora. No sé si quiere que explique brevemente cómo funciona el rastreo de contactos. ¿Cómo funciona? Y luego sí podemos ver los países y los resultados que ha tenido en esos países, porque aquí es donde el doctor dice, habla de testeo también, habla de que una vez localizado un montón de gente, no tenés que andarlos buscando de otra manera, ahí están y vas y les haces el testeo y sabes si están o no están. Bueno, pero entremos con Google App. Hoy día lo estamos haciendo como... Debo decir que Mauricio nada que ver con Google App, él me está ayudando. Yo le pedí, como él es un abogado muy preparado en el tema de protección de datos, que ha sido analista nuestro en el programa, yo le pedí que me ayudara. Y él conoce muchísimo el tema, entonces quiero decirle que él es costarricense, que tiene sus estudios en el tema, que trabaja en eso, que inclusive envió un proyecto de ley a la Comisión de la Asamblea Legislativa que está con estos temas en este momento. Entonces no es que está hablando en nombre de Google App, pero Google App nos mandó una serie de materiales para que nosotros conociéramos de su trabajo. Ahora sí, Mauricio. Sí, y que son materiales incluso que están disponibles en internet. Cualquier persona que quiera enterarse sobre estos temas puede poner rastreo de contactos Google, Apple y fácilmente llegará a muchísima información, incluso técnica, de cómo está planteada la solución de estas empresas. Pero bueno, ¿cómo funciona? En efecto, como usted decía, doña Amelia, hoy día el gobierno lo está haciendo, este rastreo de contactos, con un abaco en el mejor de los casos, y no es que lo está haciendo literalmente contándolos con los dedos, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo tal vez es pensar en una persona que viaja todos los días en autobús. Es decir, la lógica del rastreo de contactos es que se pueda saber con quién una persona que resulta positiva en la prueba del COVID estuvo, digamos, cerca
en los últimos días, ¿no? Piense usted en una persona que viaja todos los días en autobús y resulta que pues es positiva en la prueba. Y entonces hoy día lo que hace es que en una entrevista personal, autoridades del Ministerio de Salud le preguntan: ¿y usted con quién estuvo en contacto en los últimos 7 días? ¿no? Entonces, pues esta persona probablemente recordará desde luego sus familiares, sus compañeros de trabajo y demás, pero no podrá bajo ningún supuesto recordar todas las personas con las que viajó en autobús en los últimos 7 días, ¿no? No las conoce probablemente. Entonces, lo que sucede es que esas personas piensen que haya sido un desplazamiento de 1 hora, es decir, ese viajero o compartió el viaje con una persona al lado durante más de 1 hora que probablemente desconoce, ¿no? Entonces, la lógica de estas herramientas es utilizar tecnología ya existente. Es decir, si se desarrolla esta aplicación en Costa Rica, tendríamos la posibilidad de descargarla en nuestro teléfono celular, ya sea Android o Apple, y entonces los teléfonos se habilitan, o sea, es decir, uno le otorga el permiso a la aplicación para que comparta el rastreo de contactos. Es decir, mientras yo voy sentado en el autobús y voy incluso dormido, mi teléfono se va intercambiando con los otros teléfonos de las personas que van en el autobús un código. Es decir, no comparte mi nombre ni comparte mi número de cédula, sino lo que comparte es un número aleatorio que además va cambiando con el tiempo para efectos de que no permita la trazabilidad de la persona, o sea, la identificación de la persona, y simplemente esa información se va almacenando en los propios teléfonos. Eso es muy importante. Es decir, no se comparte a una autoridad central, no se comparte al Ministerio de Salud, no se comparte a la Caja, no se comparte ni a Google ni a Apple, sino simplemente se almacena en el dispositivo, ¿no? Esto se hace además por tecnología de Bluetooth, es decir, no requiere una conexión de internet para hacer ese intercambio, y además es una tecnología que consume muy poca batería en cada una de las unidades en las que se instalan, ¿no? Entonces, pues esa persona resulta que a lo largo de ese trayecto de 1 hora, pues 2 personas se le sentaron a la par. Entonces, a los días resulta positivo en la prueba del coronavirus y esa persona entonces decide compartir que ha resultado positivo. Y entonces, esa información, es decir, ese elemento de que la persona resultó positivo, se dice que el código tal y tal y tal, que vuelvo y repito, no permite identificar a la persona, resultó positivo. Entonces, todos los otros teléfonos de las personas que iban en ese autobús que tuvieran esta aplicación, permitirían entonces o obtendrían la información de que una persona con la que estuvieron cerca ha resultado positivo. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Primero, ahí entra un poco la parametrización de qué hace cada estado con eso. Lo primero es que la persona generará conocimiento de que estuvo cerca de otra que resultó positiva. Entonces, desde luego, puede ser que decida o que vaya a ser más cuidadoso. Si presenta síntomas, se hará eventualmente la prueba, pero ese conocimiento resulta esencial. Además, se parametriza, es decir, la persona que estuvo sentada 1 hora completa conmigo hace 3 días, antes de que yo me diera cuenta de que tenía COVID, esa persona recibirá una alerta roja, es decir, usted estuvo muy cerca de esta persona. Tal vez la persona que iba sentada al puro frente del autobús simplemente recibirá una alerta amarilla y le dirá: usted estuvo cerca, tal vez no tan cerca y no durante tanto tiempo. Y entonces eso permite que las autoridades de salud puedan customizar o parametrizar la solución que le ofrecen a cada una de las personas, ¿no? Entonces, de ahí, pues ya hay una serie de factores que las autoridades de salud tendrían que tomar en consideración para efectos de cómo tratar eso. Pero eso que hoy día hacen de preguntarle empíricamente a la persona con quien tuvo usted contacto, ir a buscar después a esas personas
para eventualmente darles una orden sanitaria o para pedirles que tomen determinadas medidas de salud, eso se está haciendo hoy día a pie, y aun y cuando la persona comparta toda la información que pueda, pues no va a poder decir si iba a la parte tal o cual persona en el autobús o en la cola de la cafetería o en la calle, ¿no? O sea, es simplemente aplicar la tecnología que hoy día nos permite, esa supercomputadora que usted bien mencionaba, aplicarla a esta situación. No sustituye, y eso es muy importante, no sustituye ese trabajo que se hace manualmente, sino que lo complementa, porque uno de los elementos esenciales es que para que estas aplicaciones funcionen, requieren que por lo menos un 15% de la población las instalen y las utilicen. Es decir, difícilmente llegaremos a un escenario en donde el 100% de la población lo utilice, aunque Costa Rica es uno de los países que tiene más penetración de tecnología móvil, es decir, es uno de los países en el mundo en donde hay más celulares por habitante, ¿no? Entonces creo yo que al menos la materia prima existe, o la base tecnológica existe, para pensar que podría ser una aplicación muy exitosa si se llega a implementar, pero los estudios, y en esto entiendo son más de virología que de otra cosa, establecen que para que tenga un impacto requieren al menos el 15% de la población que lo instalen, que ya en otros países se está comenzando a presentar, y sobre todo, y muy interesante, en donde resulta más exitoso, es en países en los cuales la población es pequeña. Es decir, Costa Rica entonces tendría el factor A, que es una excelente penetración de tecnología móvil, y B, tiene además una población pequeña, que es, vuelvo y repito, uno de los elementos esenciales para que este tipo de tecnologías resulten efectivas. Vamos a ver, Mauricio, aquí dice, este tema tiene serias implicaciones sobre el manejo de datos. Aquí se promovió hace meses y se recibieron muchas críticas porque hay un tema de privacidad importante. Estoy de acuerdo en que pareciera que eso despertó en la gente pues una actitud bastante negativa, pero estamos en un momento en que sí o sí, ¿verdad? Yo digo que te estamos buscando y que lo que hemos hecho en este momento no sirve, porque, señores, en un momento pasó, pero ya no, ya Don Luis nos explicó y nos explicó para dónde vamos. Entonces es una alternativa, porque también, para que usted me pueda decir qué países lo han hecho con éxito, ¿verdad? Es una alternativa en la que la persona, si quiere lo hace, si no, no. Primero. Segundo, que sí se necesita un porcentaje para que pueda estar una persona totalmente mapeada. Si se necesita tener buenos resultados, y si no hay ese 15% que dice, si no me equivoco, que dice don Mauricio, pues entonces no estaríamos. A esta altura, Mauricio, ¿cómo vamos dirigiendo la cosa? Aquí dice otra persona, alguien quiere ir a un lugar que no se quiere que se sepa y luego sale infectado. Ese lugar queda confidencial y las personas confidencialmente serán informados de que estuvieron con un infectado. Eso para los ticos es importante. El caso extremo, si es alguien, bueno, queda confidencial muchas cosas que la persona dice, de ahí, no, eso es mi vida privada, ¿verdad? Por ejemplo. Y ahí viene, sí, y son... Adelante. Son preocupaciones válidas, es decir, cuando uno trabaja en protección de datos personales, desde luego tiene una gran sensibilidad hacia este tema, y entiendo yo que también las cosas que han pasado en este país este año pueden hacer que la gente sea muchísimo más sensible al uso de esta tecnología. Por eso, vuelvo y repito, probablemente si se utilizara EDUS y fuera una plataforma 100% administrada por el gobierno de Costa Rica, yo difícilmente lo utilizaría. Pero aquí estamos hablando de que sería una plataforma cuya base, cuya parametrización de privacidad es dada por Google y por Apple. Pero ¿cuáles son las garantías de privacidad que existen? Primero, que el uso es optativo. Eso es el común denominador en los países democráticos. Hay otros países con regímenes no democráticos, por ejemplo China, en donde el uso de estas aplicaciones es obligatorio. Y
usted tiene que instalar esta aplicación que por medio de un código QR le pone verde si usted está sano, amarillo si usted estuvo en riesgo, o rojo si usted está enfermo o tiene un alto porcentaje de posibilidad de estar enfermo. Entonces, si usted está rojo, usted tiene que enseñar la aplicación cuando va a entrar a un supermercado o a un banco o a un parque, y entonces lo dejan o no lo dejan entrar. India también ha lanzado su propia aplicación y ha obligado a que sea utilizada por toda su población. Pero en los países democráticos eso, desde luego, es inconcebible. Entonces, el uso de estas aplicaciones, o el uso de esta aplicación en Costa Rica, desde luego, tendría que ser, desde luego, optativo. También la decisión de si comparto el hecho de que resulte positivo a la prueba del COVID o no, es una decisión que toma cada persona. Es decir, si yo decido que voy a compartir esa información, yo tengo que abrir la aplicación y darle un clic para informar entonces el resultado de esa prueba. Además, se tiene que parametrizar cuál va a ser el elemento para determinar si la prueba o si la persona efectivamente fue positiva o no. En la mayoría de los países lo que se hace es que se tiene que utilizar un número de referencia que se incluye en la prueba. Entonces, a mí me dan el resultado de la prueba positiva y eso va a traer un código. Entonces, ese código yo lo tendría eventualmente que incluir, o cualquier otro mecanismo similar. Algo muy importante, este mecanismo no comparte la ubicación de las personas, ni las almacena. Es decir, esto es, desde luego, un elemento esencial. Lo que decía, si yo me contagié estando en determinado lugar y yo no quiero que alguien sepa dónde fue que me contagié, eso no importa, porque esa información no la almacena la aplicación, ¿no? Entonces, adicionalmente, no se revela la identidad. Como le digo, lo que se hace es asignar un número aleatorio que además va cambiando cada 15 o 20 minutos para que no permita la identificación de la persona, ¿no? Y lo otro es, además, es que si un estado decide utilizar esta tecnología, tiene que adaptarse a los parámetros de privacidad de Google y de Facebook, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Es decir, si el estado utiliza EDUs para estos objetivos, pues realmente cómo funciona la aplicación, lo que hace con los datos y el uso en general, pues queda simplemente bajo el control de la Caja o del Ministerio de Salud. Pero en este supuesto hay un control cruzado, por así decirlo, porque es una base tecnológica dada por los dos gigantes de la tecnología, que tiene el Estado que adaptarse. Y entonces si el Estado dice, no, pero es que yo además quiero saber la ubicación, le va a decir, no. Pero es que además yo quiero lograr identificar a la persona, yo quiero que el celular le tome una foto, por decir algo absurdo. Desde luego la aplicación le diría, esto usted no lo puede hacer, no fue diseñada para esto. Entonces, vuelvo y repito, hoy día no hay nada que pueda resultar más seguro para la utilización de este tipo de herramientas que esta solución que han puesto sobre la mesa. Mauricio, ¿diría usted que esta, le voy a decir otra preocupación de aquí, dice, el que sea optativo no asegura un buen manejo de la información? ¿Diría que esto que me acaba de decir es respuesta a esta preocupación? No, desde luego le acabo de mencionar 5 elementos que son, digamos, los que yo le podría decir son los más importantes con respecto a la materia, a privacidad o protección de datos personales. El hecho de que sea optativo, digamos, es uno de ellos por el hecho de que no se está obligando a la población a que lo instale. Si usted no quiere, si usted desconfía del Ministerio de Salud, si usted desconfía de la Caja, si usted desconfía de Apple, si usted desconfía de Google, pues entonces usted simplemente no lo instala, ¿no? Por eso es que se habla de un 15% de la población que debería instalarlo, ¿no? Desde luego, si aquí estuvieran obligando a que se tiene que instalar y se tiene que utilizar, estaremos hablando, desde luego, ahí sí, de una práctica orwelliana que nos pondría todos los pelos de punta, ¿no? Pero esto sería total y completamente optativo, que junto con los otros elementos relacionados con la privacidad que acabo de mencionar, digamos, son las garantías que pueden tener los ciudadanos de que su información está segura. No, habrá quien eso le resulte suficiente y habrá quien no le resulte suficiente, entonces simplemente no la utiliza, o si la utiliza, entonces decide qué información comparte o qué información no comparte.
Dicen aquí las personas. Personalmente creo que Android y Apple debería incluir en todos los teléfonos la herramienta. Es tiempo extraordinario y no hay margen para dejarlo al criterio de cada individuo. Dice otra persona, cuando lo que yo estoy padeciendo se vuelve un tema de salud pública, foco de contagio y peligro de muerte para otros, se debe hacer público. Ya hemos tenido casos de personas que no han informado y ha habido que tomar medidas de aislamiento innecesarios. Vamos a ver, dice aquí, la confidencialidad parece que es total, según explica el panelista. Y dice, bueno, y vamos a los países que lo han usado, ¿qué éxito o no han tenido? Sí, algo importante también, doña Emilia, también para reforzar en el tema de la privacidad es el hecho de que estas aplicaciones, por ejemplo, en Alemania, ya me voy a referir a ese hecho, se liberan con libre acceso al código fuente. Eso es decir, la aplicación se libera como una especie de caja transparente en donde, por ejemplo, organizaciones de hackers éticos pueden entrar a verificar que efectivamente la aplicación funciona como dice el Estado que funciona, ¿no? Entonces esto es esencial por ese control cruzado, es decir, Google y Apple ponen la base tecnológica, el Estado le customiza 3 o 4 cosas, que es lo que puede customizarle, y además permiten que cualquier persona pueda revisar el código fuente para verificar que efectivamente la aplicación no hace cosas adicionales. Eso es un elemento que me parece a mí es importante tomar en consideración. Y dice aquí, sobre todo, uno lo puede tener instalado e ir a un lugar secreto, aún así mantiene la confidencialidad. No es que hay que desconectar para mantener la privacidad. Correcto, es así, o sea, no se almacena la ubicación porque no es relevante para los efectos de la aplicación en sí misma, ¿no? Es simplemente el hecho de con quién se estuvo cerca y además no se sabe, es simplemente códigos. Código 54321 estuvo cerca de código 12345 durante 30 minutos, pero no importa en dónde, esto no es relevante para efectos de la aplicación. Ok, ahora sí, países. Sobre todo a partir de que se liberó el API a inicios de abril, muchos países tomaron la decisión de abandonar lo que estaban haciendo y montarse sobre esta solución tecnológica. Yo creo que uno de los ejemplos de los países que lo han hecho mejor es Alemania, que lanzó su aplicación a mediados del mes de junio y al día de hoy tiene ya más o menos el 20% de la población que lo está utilizando. Es decir, un país tan grande con tanta población como Alemania, eso es sin duda alguna un éxito, ¿no? También, por ejemplo, en India, donde, como le decía, su utilización es obligatoria, pues tiene un récord impresionante de que 127 millones de indios instalaron la aplicación en 40 días, ¿no? Pero donde ha tenido más relevancia y más impacto también ha sido en los países con poblaciones más pequeñas. El caso de Islandia, por ejemplo, en donde ya tiene penetración en más de 40% de la población en menos de un mes, y el caso de Irlanda, que Irlanda creo yo podría ser un buen parámetro de comparación con Costa Rica porque tiene una población muy similar, más o menos 4.5 millones de personas y ya tiene una penetración igual de el 40%. Algo importante también a tomar en consideración es que hay varios elementos o varias opiniones que dicen que esto realmente no tiene un impacto importante o significativo en la lucha contra el virus. Lo que sucede es que creo yo no ha transcurrido suficiente tiempo desde que se comenzaron a utilizar, número uno, y número dos, el hecho de que no sea la pomada canaria contra el coronavirus no quiere decir que no sea una herramienta importante. Hay que tomar en consideración también, pues que como dijo el propio doctor Rosero, básicamente desde el mes de mayo el ministro de Salud dijo que comenzó a flaquear el rastreo manual de contactos que se estaba haciendo y ayer mismo en la conferencia de prensa lo retomó y dijo que eso... Pues, ni siquiera están pudiendo notificar las órdenes sanitarias a las personas que ya saben que estuvieron en contacto.
y que tienen un retraso de no sé cuánto tiempo. Es decir, ya simplemente la herramienta manual, ese ábaco, es absolutamente insuficiente. Creo yo que tampoco se le debe... Uruguay es uno de los países de América Latina que tiene una aplicación que ha funcionado bien y que además se ha basado precisamente en la API de Google y de Facebook. Igual lo que sucede es que no hay suficiente tiempo todavía para poder determinar si es exitoso o no, pero al menos desde el punto de vista del número de personas que instalan la aplicación, es uno de los países en donde esto ha resultado positivo. No sin problemas. El mismo caso de Alemania, por ejemplo, resultó que a las 2 semanas de estarse utilizando, resultó que había una pulga en el sistema y entonces durante algunos días no se estuvo compartiendo la información. Pues, lo perfecto es enemigo de lo bueno y desde luego la tecnología es sujeta de errores, pero hay errores de errores, ¿no? Entonces creo yo que al final de cuentas no se le puede apostar a que la vacuna va a estar lista para diciembre, o no debería ser la única apuesta, es decir, bueno, ya esto en diciembre va a estar la vacuna, y segundo, que vamos a tener todos los costarricenses además acceso a esa vacuna. Creo yo que esta situación se va a alargar mucho en el tiempo, y pues digamos que en Costa Rica el hecho de que lleguemos un poco tarde a la posibilidad de desarrollar esta herramienta puede ser positivo desde el punto de vista de que podemos aprender mucho de los errores que han cometido otros países y que debería de ser relativamente sencillo utilizar la aplicación. Que nos chineen, porque muchos países del mundo están como nosotros, ya con los casos encima. Antes de tocar Costa Rica, ¿se sabe si Costa Rica le pareció o no le pareció? Si se hizo algún contacto y no se resolvió nada. Un poquito Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo estaría nuestro país frente a esta situación? Hay otro que es su tema, sin duda alguna, y que es el marco legal de protección de datos, el marco legal de protección de datos personales en Europa, en Alemania, particularmente es muy exigente y ni parecido al TICA. Ahí está su preocupación y su tema. Sí, en el caso de Costa Rica, doña Amelia, más allá de lo que trascendió en prensa a finales del mes de marzo, donde se comenzó a discutir este tema, pues fue de esos asuntos de los cuales al menos públicamente no se volvió a escuchar nada más. Entiendo que había alguna tensión relacionada con quién sería el dueño de esta información, ¿verdad? Si sería la Caja o si sería el Ministerio de Salud. Y también me imagino yo que ha habido algún tipo de preocupación con respecto a la acogida que podría tener esta aplicación, visto los antecedentes y sobre todo pues el caso de la OPAT que digamos, sin duda alguna generó o sigue generando muchísima preocupación en los ciudadanos. Para mí, digamos, le diría que lo que es un sello de garantía de que la aplicación sería bien utilizada desde el punto de vista de la privacidad es el hecho de que se monte sobre la tecnología de Apple y de Google. Como le digo, yo difícilmente la utilizaría si no tuviera esas condiciones y si simplemente se le habilitara a Edus, que tiene muchos huecos por muchos lados, se le habilitará a Edus la posibilidad de realizar este rastreo, ¿no? Sin embargo, creo yo, me parece que en este momento en donde vemos que prácticamente todas las herramientas, y lo decía el profesor Rosero, todas las herramientas de lo que se puede hacer, pues ya prácticamente no se pueden utilizar, ya se le perdió el rastreo al virus. Tome en consideración además lo que dijo el presidente de la República cuando se hizo el cierre completo de la economía hace 2 semanas. Dijo, tenemos que hacer este cierre de la economía para retomar el rastro del virus. Sí, vea, imagínense cuánto el costo económico que puede tener el hacer ese tipo de cierres, y al día de hoy no sabemos oficialmente si le retomaron el rastro al virus o no, pero yo creo que es clarísimo que desde luego no se retomó el rastro al virus, de acuerdo a lo que nos dicen todos los días. Entonces, lo que me parece a mí es que se debería informar por qué sí o por qué no, es decir, si hay eventualmente elementos que el Ministerio de Salud considera que esto no es efectivo por A, por B o por C, pues que se lo digan a la gente. Pero es que me parece a mí que en estas circunstancias en las que estamos viviendo, todo tipo de soluciones
que tengan algún tipo de evidencia científica de que pueden contribuir, deberían de ser utilizados y no echar mano de las soluciones medievales, porque son medievales, como la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Es decir, no podemos estar en pleno siglo XXI atendiendo una pandemia con soluciones que venimos arrastrando desde la etapa medieval. Pero usted habla sobre el tema de la privacidad y sin duda alguna esto es muy, muy importante. Estas aplicaciones o esta tecnología que ponen sobre la mesa Google y Apple vienen parametrizadas para ser compatibles, entonces digamos tienen un estándar muchísimo superior al estándar legal que tenemos en Costa Rica con la Ley de Protección de Datos. En mi criterio, este sería un caso típico en el cual se podría hacer uso de las excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano que prevé la ley de protección de datos, y es un supuesto en donde está más justificado y en donde se puede utilizar mejor que en lo que, por ejemplo, se trató de hacer en el caso de la OPAT. Es decir, si se trató de utilizar un portillo de la ley para algo que no estaba muy claro su conveniencia y su utilización, pues en mi criterio, para este tipo de casos es que se debería de utilizar esas posibilidades que se dan en la Ley de Protección de Datos para el tratamiento de datos sensibles, como serían los datos de la salud. Pero al final de cuentas, algo muy importante, doña Amelia, creo yo que es el elemento principal. Desde el momento en el que no se permite identificar a una persona y lo que se utiliza es un número para efectos de su identificación y no puedo saber quién está detrás de ese número, no estamos hablando de un dato personal. Sin embargo, podrían haber algunos aspectos que, por ejemplo, dado en el momento en el cual una persona decide que va a informarle a la aplicación que ha resultado positivo en la prueba, a partir de ese momento ya se puede comenzar a identificar a una persona y podría incluso el Ministerio de Salud darle una orden sanitaria a esa persona en concreto. Ahí ya estaríamos hablando, sí, de datos personales, pero me parece a mí que el marco legal permite perfectamente que se pueda realizar esto si se hace bien, si se dicta una normativa que lo respalde. Incluso el mismo ministro de Salud, la Ley General de Salud, y ya todos lo hemos visto, prácticamente se convierte en un superministro cuando hay una situación de estas y tiene unas potestades amplísimas que le da la Ley General de Salud que le permitirían incluso regular el uso adecuado de esto. Hay también una misma agencia de protección de datos personales que podría ser consultada, podría que hay que cambiarla, arreglarla, remozarla y bueno. Sin duda alguna. Dice una persona aquí, ciertamente un celular es una forma de trazabilidad vigente, ni cuenta se da mucha gente. Utilizarlo para darle seguimiento a la pandemia me parece adecuado, al menos para quienes queramos monitorearnos y protegernos en el medio en que nos movemos. Este es un aporte que hace un ingeniero, el ingeniero Adrián Flores, que participa muy certeramente con sus comentarios. Le agradecemos el que nos da hoy, porque es cierto, ni siquiera nos damos cuenta de cuánto estamos trazabilizados, ¿verdad? Las personas, sin duda alguna. ¿Cuánto se tardaría en implementarlo en Costa Rica? Difícil preverlo, ¿verdad? Yo esperaría que con tal de que lo dejemos resuelto para esta pandemia y no para la que ocurra dentro de 100 años, si creemos en la ciclicidad de las pandemias, pues sería positivo. Pero más allá del sarcasmo, creo yo que esto, dado que ya está desarrollado en un 90% con la aplicación de Google, es una cuestión que se debería poder resolver en cuestión de meses, si hay voluntad y si hay acuerdo además entre las instituciones, que creo yo podría ser lo que puede estar faltando a este punto, pero simplemente sería parametrizar determinados aspectos. Y algo muy importante también es cómo el Ministerio de Salud va a lograr procesar esta información, ¿no? O sea, es decir, no solamente que la aplicación esté, sino la aplicación va a generar muchísima información
que el Ministerio de Salud va a tener que procesar. Creo yo que seguramente el Ministerio ha de estar superado en sus capacidades, pero también piensa uno, tantos funcionarios públicos que no pueden teletrabajar por cualquier motivo, porque su puesto no se aplica a esto, o lo que sea, porque no se utilizan mejor los recursos, y personas que están subutilizadas por la situación sanitaria pasan a reforzar el Ministerio de Salud en muchas cosas que no se requiere ser doctor o virólogo o enfermero para poder realizarla, ¿no? Entonces, pues desde luego es muy sencillo ver las cosas desde fuera y no estar dentro de las instituciones, pero me parece a mí que es importante que como población impulsemos y presionemos porque hayan cosas más técnicas y más sofisticadas que meter a todo el mundo en la casa, ¿no? Ahora, Mauricio, sobre la respuesta que nos ha dado Google, me parece a mí que ellos están más que dispuestos, o sea, no hemos podido conversar con ellos al aire, pero están más que dispuestos en informar y en ofrecer, ¿verdad? Ellos están en eso, en este momento. Habría ¿qué le digo yo? Muchas cosas más que hablar, y habría que preguntarle muchas cosas a Google, pero no podemos. No sabemos si Costa Rica lo valoró o no lo valoró. Entrar al Ministerio de Salud es absolutamente imposible. No tengo con quién hablar que nos diga si lo valoramos, si lo vimos como una posibilidad. Creo que hay que hablar de esto porque creo que también, así como usted tiene la opción de tener una aplicación, la que usted quiera, con los riesgos que eso lleva, ¿verdad? En este caso los menos son los riesgos. Lo más sería que llegado, lo que no quisiera, Mauricio, es que llegado el momento, si esto sigue como se está presentando y como nos adelantó el señor Rosero, no se trata de comenzar a ser loco, ni correr para un lado, ni correr para el otro, ni ver qué hago. Se trata de tener herramientas, ojalá funcionando, que nos sirvan desde ya y nos sirvan hasta evitar que el tema se vaya más grande. Yo no sé qué pensarán los costarricenses, mi obligación es informar, analizar, y la suya, ese aporte que nos ha dado Mauricio. O sea, usted es el que más sabe de esto y fue el que nos ayudó. O sea, eso nos da una gran seguridad en ese servicio que estamos brindando a los costarricenses. Creo yo, doña Amelia, que lo que necesitamos es por lo menos tener la conversación, es decir, que se diga por qué sí o por qué no. Pero en este contexto me parece que todos los ciudadanos tenemos derecho a aspirar a las mejores herramientas para luchar contra esta situación. No podemos tener como única opción el que la vacuna nos llegue muy pronto, porque no sabemos si nos va a llegar, cuándo nos va a llegar. Y además probablemente vengan una serie de mutaciones del virus y una serie de aspectos que perfectamente pueden hacer que esto está apenas en sus fases iniciales. Y pues ahí está la herramienta, como usted dice. Me parece a mí que las empresas de tecnología están deseosas de que los estados lo utilicen, y es simplemente pues saber si esto ha sido considerado o no, y tal vez quizás alguna conferencia de prensa sea el momento más adecuado, claro, para que los medios ahí de comunicación... están los muchachos de ameliarueda.com, ya quedan con buena información para poderle preguntar a las personas. Y también hay una cosa, es que no se vale que nos digan que no, nada más, tienen que explicarnos por qué, porque como es una decisión finalmente, que yo decido si yo voy a bajar la aplicación, soy yo la que decido. Entonces, que el pueblo tenga la posibilidad, y ojalá llegara, para mí, ojalá llegáramos a ese 15%, ojalá. O sea, porque yo creo que esto puede ser bueno en un caso y malo en el otro. Es malo cuando se usa mal, es malo cuando se usa con otros fines, es malo para cuando se usa para espiar a la gente, es malo para otros montón de cosas que se hacen y se hacen mal. Pero aquí, si tenemos la mejor tecnología del mundo haciendo algo que ya está tomando en cuenta esa tecnología, todas estas dudas que tenemos, y es una herramienta ante la posibilidad de hablar de miles de muertos, de miles de esto, de miles de otros, o de tener comentarios de la gente que dice que hagamos lo de Nicaragua y que soltemos todo y que se mueran los que se tengan que morir y que los demás, los que se queden vivos, puedan trabajar y salir adelante. Esto es fatal. También hay gente que habla del tema de la eutanasia aquí a raíz de eso, pero ese es otro tema, eso es diferente, o sea, eso lo voy a tocar porque yo soy muy mente abierta, recuerde, cuidado los asusto, yo tengo mente muy abierta, ¿verdad?, en relación a lo que yo quisiera hacer con mi vida, también la tengo clara,
Y ese es otro tema que habría que tocar también como pero tampoco hay ley que lo permita. Entonces, hay mucho que hablar de esto. Yo creo que Mauricio nos ha puesto en el lugar. En primer lugar, nos lo puso el señor Rosero con todo el conocimiento del mundo. El segundo, Mauricio. Ahora esperemos a ver si las autoridades de verdad van a tomar en cuenta esta opción, me parece a mí. Aquí tengo gente que me está hablando y me dice, renunciar a que la tecnología coadyuve a mitigar este problemón que tenemos encima es una locura. Igual si nos quieren espiar, nos espían, pero del ahogado el sombrero, dice, dice don Adrián. Vamos a ver, creo que lo dejamos aquí.